Hace no sé cuántos años que no me molestaré ni siquiera en consultar, en 1881 las potencias europeas se estuvieron repartiendo África sin el consentimiento de su población. ¿Y por qué? Porque allá habían muchas cosas chimbas. Por ejemplo, pues diamantes. Una de las cosas principales que conformaba gran parte de ese lugar. Alemania. En esos mismos tiempos no era tan potente como ahora y no tenían tanto territorio, pero ellos estaban convirtiéndose en un gran imperio. Alemania le ganó una guerra a Francia, catalogada franco-prusiana, esta palabra sí que está difícil de decir, que estaba a cargo de Guillermo II de la Alemania. Alemania le quitó estos territorios a Francia, que fueron Alsacia y Lorena. Baila morena, baila morena. Por otro lado, Austria se había agregado unos territorios a su territorio, lo cual molestó a Serbia y Rusia porque los dos eran amigos. Bueno, sí, al punto que quiero llegar es que había una tensión entre toda Europa y todos querían caerse a golpes. Para resolver esto, los países se dividieron en dos mandos. Triple Entente, la cual estaba conformada por Rusia, Reino Unido y Francia, y Triple Alianza, que estaba conformada por Italia, Austria y Alemania. Aunque en ese tiempo nadaban en guerra, ellos empezaron a crear entre bambalinas armas mucho más destructivas. Bueno, menos Reino Unido. Literalmente hizo un barco gigante armado hasta los dientes. Y bueno, ni siquiera se molestaron en ocultarlo. Este periodo se le llama paz armada. ¿Por qué? Pues porque todos andaban de paz y armonía, realmente no hacían nada entre sí, pero tenían armas, muchas armas. Y bueno, esta época no duraría tanto, ya que alguien genio, un genio incomprendido, el Albert Einstein de esa época, llamado Francisco Fernando, tuvo la grandiosa idea de visitar un lugar que me invadieron los alemanes y además decir por dónde iba a pasar. O sea, ¿cómo me explico? Hizo un tour por una parte de este lugar y bueno, si no me escucharon, este mismo lugar es el cual le invadieron a Serbia. Serbia le tuvo rabia por eso y bueno, ya sabemos cómo va a acabar esto, ¿sí? Y bueno, Francisco Fernando pues murió. ¿Qué más te esperabas? Austria, obviamente, se enojó por esto y en vez de declararle la guerra de una vez, le mandó una carta a Serbia. Una lista de 10 cosas imposibles. Y bueno, ¿para qué le mandaron esta lista? Bueno, es para comprobar si realmente hicieron esta barbaridad. Los sermacianos no cumplieron porque, pues, sí, tuvieron que ver al final de cuentas. Y bueno, como ya creen, pues Austria le declaró la guerra de una vez a Serbia. Y Serbia le dijo a Rusia, Rusia, por favor, ayúdame, me quieren matar. Y Rusia le dijo, claro, tío, obviamente te voy a ayudar. Y bueno, esto, obviamente, enojó a Austria a niveles extractológicos, tanto que le pidió ayuda a Alemania, la cual le dijo a Rusia, Rusia no te mata con este tipo, o si no yo te voy a tragar el trompa. Rusia de vuelta le dijo, hostia, chaval, eso me vale. Alemania le declaró la guerra a Rusia, porque también le enojó eso, que le ignoraran su advertencia y eso, y ya saben eso. La cual le mandó un mensaje a Francia para que no se metiera entre esa guerra. Pero Francia le valió verga y aún así se metió. Y así es como por fin empezó la guerra de los country-balls. Bueno, eso no, la gran guerra. Y bueno, la estrategia que tenía Alemania para combatir a los países que estaban a sus costados era más o menos así. Imaginemos los dos países. Bueno, de hecho no los imaginemos, ahí hay un mapa. Y bueno, Alemania iba a poner un poquito soldados a las fronteras de Rusia con Alemania. Y en la otra frontera donde estaba Francia, iba a poner la mayoría de los soldados ahí. Para así ganarles a los de Francia. Y cuando les ganase, pasar a esos que estaban a las fronteras de Francia al lado donde estaba Rusia.
y así ganan los dos. Solamente que hubo un problema y lo que pasa es que Francia ya se había acomodado. ¿Cómo fue esto tan rápido? ¿Cómo lograron hacer esto tan rápido? Si, bueno, apenas le habían declarado la guerra hace algunos meses. Bueno, esto debido a que los franceses se transportaron por medio de taxis. Sí, eso es real. Justamente lo que pasó y así como se trasladaron. Y bueno, los franceses pues ya le estaban pisando los talones a los alemanes. Pero para acomodar las cosas, los alemanes tenían otra cosa planeada. Pasar por Bélgica y así emboscar a los franceses. Una estrategia que realmente era una estrategia ingeniosa. Entonces vinieron y les preguntaron a los de Bélgica: oigan, chamo, yo puedo pasar por aquí. Y los de Bélgica le dijeron: no, no, no. Y bueno, invadieron Bélgica. Bélgica no le había hecho nada, pobrecitos. Y bueno, lograron su cometido, la cual fue emboscar a Francia. Y justamente Francia le estaba pidiendo ayuda a Reino Unido para poder resolver este problema. Pero Reino Unido pues estaba empezando a actuar neutral, no quería meterse en esos problemas hasta que atacaron a Bélgica. ¿Y por qué se puso tan enojado Reino Unido por ese hecho? Y bueno, porque a ellos no les gustaba el hecho de que Alemania anduviera atacando a países que no estaban haciendo nada, o sea, eran neutrales. Entonces, pues Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. Pero mientras tanto con Alemania, pues la batalla contra Rusia se intensificó. No le bastaron esos soldaditos que habían dejado ahí así con lástima. Así que tuvieron que mandar a todos los soldados para allá. Y bueno, las batallas en las trincheras eran brutales y sangrientas, y los soldados de ambos bandos tenían que lidiar con ratas, enfermedades y poca comida. Alemania aquí utilizó en medio de toda esta crisis bombas venenosas, o bueno, gas venenoso, como tú prefieras decírselo. Y bueno, esto en contra de lo que ya habían acordado antes de empezar la guerra, porque sí, se me olvidó decir esto, pero básicamente habían acordado de no utilizar estos tipos de métodos como este, que es el gas venenoso. Pero como ya Alemania lo hizo, pues todos también lo hicieron. ¿Por qué no? Los italianos eran parte de la Triple Alianza, pero Reino Unido no quería eso. Y entonces le dijeron: oigan, ¿y si se unen a la Triple Entente? Pensi che la Grande Italia potrebbe cambiare schieramento così, trattando la Triplice Alleanza. Eh... ¿Sí? Ok. Para concordar esto, los italianos acordaron en firmar un tratado llamado Tratado de Londres en 1915 de abril. Bueno, al revés debería de ser, pero sí me entienden. A cambio, los británicos prometieron a los italianos vastas ganancias territoriales, o sea que le iban a dar diferentes territorios del Reino Unido. Entonces, la Italia dejó la alianza y se unió a Entente. Los búlgaros apoyaron a Alemania porque les prometieron puras cositas ahí, o como por ejemplo armas, recursos, lo necesario. Y por fin lograron invadir a los serbios muy rápidamente. Los otomanos no se ponían de acuerdo si entrar a la guerra o no, pero algunos de los líderes de allá, pues que sí estaban concuerdo con el hecho de entrar a la guerra, pues atacaron un barco sin el permiso del emperador. Y bueno, se fueron a la guerra sí o sí. Otros países querían y pudieron entrar a la guerra. Y bueno, son demasiados. Mencionaría algunos, pero ya mencioné los suficientes como para que tengan el tema central. Los otros países ya serían otro tema. Lo único que sí realmente deberían de saber es que Alemania atacó un barco
de Estados Unidos que estaba pasando cerca de ahí. Y bueno, Estados Unidos se enojó por esto, pero lo dejó pasar. Y bueno, Alemania haciéndole una pequeñita bromita le atacó otro barco. Para seguir enojándolo más y más. Y para seguir echándole sal a la herida, Alemania le dijo en una carta a México, es que, oiga muchacho, usted me va a hacer un trato. Y si usted hace que Estados Unidos, ese tipo, ese muchacho, me diga, ¿qué tal? ¿Me da una guerra o qué? Entonces, yo a ustedes les voy a dar pura cosa. Así, bien maquiavélico. Armas, misiles, todo lo que usted quiera. Y bueno, no les llegó el mensaje a los de México, pero adivina quién sí le llegó. A Reino Unido. Bueno, no le llegó precisamente, sino que ellos lo interceptaron y se lo robaron para enviárselo a Estados Unidos, lo cual realmente esto sí lo enojó demasiado y les declaró la guerra a Alemania. Y bueno, Alemania se paniqueó porque realmente sí estaba asustada por el hecho de que Estados Unidos se estaba declarando la guerra, porque primero estaba haciéndole una bromita y segundo, pues ellos habían estado en una guerra como por 4 años. Y bueno, ellos no tenían tantos recursos como realmente sí tenía Estados Unidos. Además que Estados Unidos en todo este tiempo había estado fabricando armas, muchas armas. Y bueno, sí, estaban muy asustados por esto. Y bueno, se veía que la situación para Alemania no era la más favorable. Y bueno, ya todos creíamos que iba a terminar en desgracia para Alemania. Pero algo inesperado pasó. Rusia tuvo problemas internos, tuvo que dejar sus tropas y tuvo que llevarlas a Rusia. Y entre menos soldados de Rusia tenían en su lado, pues tenían más ventaja, ya que podrían llevar a esos soldados a combatir definitivamente ahora a Francia para poder vencerlo antes de que llegase los barcos duques de Estados Unidos con mucho más ejército que va en contra de él. Parecía que ahora estaba volviendo a tener suerte. Solo que no le duró nada porque lo que pasa es que todos estaban cansados de tanta guerra y pues vencieron fácilmente a Alemania. Y bueno, Estados Unidos llegó y hizo la guerra con Alemania y le ganó. Realmente sí estaban en situaciones infavorables por el hecho de la guerra. Cuando terminó todo esto, Alemania tuvo que firmar un tratado con todos los países confirmando que él era el culpable de la causante de la Primera Guerra Mundial. Y también tuvo que entregar varias partes de su territorio a otros países. ¿Por qué? Porque por la Primera Guerra Mundial. Y bueno, Alemania terminó perdiendo. Y así es como concluyó por fin la historia de la Primera Guerra Mundial. Sí que fue muy larga. ¿Cuánto dura esto? 14 minutos. Uf. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que le haya gustado. Y bueno, hasta luego.